Macroeconomía en Acción, correspondiente al primer semestre del 2014. Hoy día tenemos con nosotros a un distinguidísimo exalumno de esta casa de estudios, don Hugo Santamaría. Él es, como les decía, economista de la Universidad del Pacífico y tiene un PhD y máster en economía de Washington University en San Luis. Él es socio gerente de estudios económicos de Apoyo Consultoría, una de las más importantes consultoras en temas económicos y financieros del país. Ha dirigido y participado en varios proyectos desde Apoyo desde 1997. Anteriormente ha sido economista en el Banco Interamericano de Desarrollo. Nos acompaña también Diego Winkelried. El profesor Winkelried es el jefe de departamento académico de finanzas. Él es también egresado de esta casa de estudios y tiene un doctorado en la Universidad de Cambridge y ha sido jefe de modelos económicos del Banco Central de Reserva del Perú. Entonces, la mecánica va a ser la siguiente. Hugo va a tener entre 30, 40, 45 minutos para hacer su presentación, luego de la cual Diego hará unos breves comentarios por espacio de 10-15 minutos y luego tendremos oportunidad de que ustedes pregunten, interactúen con nuestros expositores y panelistas. Entonces, sin más preámbulo, demos la bienvenida a Hugo con un fuerte aplauso. Pero lo que quiero transmitir es básicamente 3 o 4 ideas, ¿no? La primera, sabemos lo que anda la vida, pero entender bien la macro es súper importante. Luego voy a tratar de enfatizar por qué. La macro no entenderla bien, ¿no? Y hacer, por ejemplo, políticas económicas o tomar decisiones económicas sin entender bien la macro y la micro puede llevar a desastres. No solamente las cosas pueden salir mal, sino pueden salir muy mal. La tercera es que entender la macro y ver la economía solamente desde el punto de vista macroeconómico no es suficiente, hay un montón de cosas más importantes. Y la cuarta, que creo que también es la al final, es que el crecimiento económico y estabilidad financiera no es igual a desarrollo económico. Entonces, tengo 30, 40 minutos. Voy a competir contra los AE, con todo eso, y espero no volver mucho. Quiero comenzar hablando un poquito de historia de antes que ustedes nazcan, del desastre económico que era el Perú de los 80. Y si uno toma una visión, una mirada de economista o de macroeconomista, mucho de este desastre se debió a un entendimiento totalmente equivocado, en mi opinión, de lo que era la macroeconomía. Y hay una cita de Keynes, ¿no? Que él decía que las ideas, sean buenas o malas, pueden ser muy poderosas. Las buenas pueden llevar muy buenas cosas y las malas realmente pueden causar mucho daño. Apenas había comenzado a descorrerse el telón que ocultaba la magnitud de la tragedia. El dinero perdía de minuto en minuto su valor. Los artículos esenciales desaparecieron del mercado. La indignación popular crecía. Cada uno debe hacer un análisis íntimo y ver si estamos mejor o peor que antes. Ya no hay nada, no hay arroz, no hay azúcar, no hay nada, ni sal. Sí, no he conseguido ni arroz tampoco. Es una desgracia el país. Hace 3 días que estoy buscando mantequilla y leche, nada. Nadie puede decir que ha perdido capacidad adquisitiva durante este gobierno.
No hay ni fósforo, ni velas, nada hay. No hay negocio, pues estamos mal. El presidente Alan García ordenó un aumento de sueldos del 45% y fijó el salario mínimo vital en 4 millones de indies. Pero el Tesoro no tenía dinero. Los billetes llegaban por avión desde el extranjero para ser lanzados a la circulación. Un poco el Perú de ese año, vea los aumentos de precios que se decretaban en un solo momento, ¿no? Que el pan suba 75%, el azúcar 70%, el pollo 50%. Y si alguien tenía la suerte de tener, por ejemplo, dinero ahorrado en los bancos, tampoco tenía tanta suerte. Porque en ese momento la García 1 no decidió estatizar bancos y financieras, y con esta medida se hizo muchas cosas, pero una de ellas fue congelar los depósitos de las personas o cambiarlos a un tipo de cambio distinto, que el tipo de cambio no podía conseguir en la calle, ¿no? Y había toque queda, ¿no? Toque queda que no pueden salir de sus casas, tienen que regresar a sus casas a la hora de la mañana, que más o menos a la hora de ustedes salen a Florida. Ahora, ¿qué estaba en la base? ¿No? En la base de este desastre estaba esa que se llamó en ese momento la macroeconomía heterodoxa, ¿no? ¿Qué era esta macroeconomía heterodoxa? Era, como dicen, hay un libro interesante en el Perú heterodoxo, en la página 52, era la puesta en marcha de un patrón de desarrollo diferente, ¿no? Que hay que disponer un nuevo conjunto de criterios de manejo económico a corto plazo. Lo que hicieron en ese momento los que postulaban los principios de la macro heterodoxa es como la palabra lo indica, necesitábamos algo distinto, algo que rechace o que reinvente lo que era el conocimiento de ese momento. Entonces, ¿qué hicimos los peruanos? Lo que hicieron, lo que idearon esto, era escribir un poco la teoría macro. Si la quieren ver, hay un libro, el Perú heterodoxo, debe estar acá en la biblioteca, e incluso el gobierno publicó, ¿no?, su concepción teórica del manejo económico de ese momento en la heterodoxia económica. Algunas cosas, ¿qué redefinieron? ¿No? Quiero comenzar con algo muy simple, que es la curva de oferta. Creo que todos ustedes han llevado Economía 1, micro, ¿no? Y deben recordar, bien simple, la curva de oferta tiene esta forma, la demanda esta forma, ¿no? Si la demanda aumenta, sube la cantidad y suben los precios, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado. La curva de oferta sale de los costos marginales, etc. ¿Qué definieron los heterodoxos en esa época? Que la curva de oferta en su tramo relevante no era efectivamente así, sino tenía esta forma, una forma de U. Si recuerdan la micro, es parecido a una curva de costos medios, ¿no? Ellos ¿qué decían? ¿No? Y que en promedio la economía estaba recesada, produciendo por debajo de su capacidad. Entonces lo que había que hacer era aumentar la demanda, y este aumento de la demanda iba a permitir no solamente aumentar la producción, sino bajar los precios, ¿no? Eso fue lo que pensaron. Dibujaron una curva de oferta que no era así, sino en U, y determinaron que si la demanda la impulsaban de alguna manera, conseguía aumentar la producción y reducir los precios. El mundo perfecto, ¿no? O sea, lo que diagnosticaron es que esta economía se movía, digamos, basada en esa curva de costos medios. Y así comenzaron a implementar una serie de medidas, ¿no? Esto fue como la macro en acción. Perdón. ¿Qué otra cosa redefinieron? Redefinieron también el funcionamiento de los mercados, ¿no? Recuerden en sus exámenes de micro, ¿no? A ustedes les han dicho, oye, ¿cómo se fijan los precios? Tengo la oferta, la demanda, donde se cruzan, interactúan de diversas maneras, se forma un precio y una cantidad de equilibrio, ¿no? Y resulta este gráfico simplísimo de la tercera o cuarta clase de microeconomía. ¿Qué dijeron los heterodoxos? Bueno, dijeron que hay un montón de precios que no se fijan así. Que uno, si conoce los costos y el margen de ganancia de las empresas, puede fijar los precios. Entonces dijeron, bueno, esto lo conozco, le pongo el margen, fijo el precio, y efectivamente eso es lo que hicieron. Casi la cuarta parte de la canasta de consumo de los peruanos en ese momento se basaba en precios fijados por el gobierno. O sea, había alguien en el gobierno que creía que podía conocer los costos, que creía que podía conocer los márgenes de todas las empresas y determinar, por lo tanto,
el precio, ¿no? Para ustedes, para los que han llevado contabilidad o van a llevar contabilidad, sabrán que es bien difícil asignar los costos, ¿no? a algún producto, a alguna línea de producción, etcétera. Es bien complicado. Bueno, ellos pensaban que lo podían hacer. Y así comenzaron a fijar un montón de precios de la economía. ¿Qué otra cosa redefinieron? Si ustedes ya han llevado comercio internacional, o lo van a llevar, les van a decir que el bienestar de un país aumenta en la medida que ese país se integra al mundo y comercia con el mundo. Los heterodoxos peruanos en los 80 rechazaron eso. Dijeron que no era así, que lo que debía hacer el Perú era cerrarse. Y si nos cerrábamos, íbamos a estar mejor. Y de hecho, el nivel de apertura de la economía peruana cayó. Esto es el ratio simplemente de cuánto exportamos e importamos del exterior dividido entre PBI. Pasó en una década de 50 a 30% del producto. En ese momento, en los 90, al final el primer gobierno de Alan García, teníamos casi 40 tasas arancelarias. Esto para ustedes de repente no les dice nada. ¿Qué es un arancel? El arancel que uno paga cuando importa algo. Hoy día si uno importa un camión, una empresa importa un camión, no paga aranceles. Si ustedes traen una laptop en su maletín cuando se van de viaje o un iPhone, ¿cuánto pagan? 0, ¿no es cierto? No pagan aranceles. O sea, no hay un impuesto a la importación, a menos que traigan un montón de cosas y las quieran comerciar, donde ese impuesto extra es muy bajo. O sea, Perú hoy día es una economía bastante abierta, en la que el comercio es libre de fluir. En ese momento se pensó que no debía ser así, ¿no? Había 39 impuestos distintos que se aplicaban a los productos en función de lo que uno decidía importar. Casi 1.000 partidas arancelarias, que es cada tipo de producto, debía pagar un arancel o un impuesto equivalente al 84%. ¿No? Ese era el nivel de tasas que teníamos. Y había funcionarios públicos que le decían a uno si es que podía importar o no. No cualquier persona podía importar. Uno tenía que justificar la necesidad, para qué lo iba a utilizar, para este negocio, para tal. Y tenía que acercarse a alguna oficina del Estado y había pues un funcionario que veía la cola y ese determinaba si le daba el permiso o no, con todas las consecuencias que eso trae, por ejemplo, en oportunidades de corrupción. Y acá otro videito para ver un resumen de esto. Y me voy a detener un momento para recoger y reivindicar algunas cosas que se olvidan. Para el Fondo Monetario debería reducirse el consumo. Nosotros mantendremos el nivel del consumo. Podemos gastar 1.500 millones de dólares sin pedirle permiso a nadie. Y en todos estos productos, en el arroz, en el fideo, en el cemento, en la carne de pollo, en la papa, en la cerveza. Para el Fondo Monetario habría que organizar toda la economía del país para pagar la deuda externa. Nosotros no pagamos la deuda externa. Para el Fondo Monetario, el país tendría que abrir sus fronteras a la importación de productos. Nosotros estamos cerrando más nuestras fronteras a la importación de productos. Nuestro camino es absolutamente distinto al del liberalismo del Fondo Monetario que otros gobiernos siguieron, descapitalizando al pueblo y destruyendo su economía. No hay más que una forma de ser antiimperialista: crecer económicamente, crecer socialmente. No se puede ser antiimperialista con palabras, mientras la capacidad industrial y agrícola disminuye. Bueno, suena bien el rollo, ¿no? No podemos pagar la deuda, tenemos que usar nuestros recursos para otras cosas, debemos usar las reservas para gastarlas internamente, ¿no? Debemos cerrarnos al mundo y no comerciar, ¿no? Para defender al pueblo. Ese es el rollo, ¿no? El resultado fue el desastre, ¿no? Los indicadores se veían parecidos a lo que muestra esa caricatura. ¿Cómo fue esa macro en acción en algunos temas específicos? El tipo de cambio, primero. Hoy día, ¿cuántos tipos de cambio hay en esta economía? Hay uno, ¿no? De repente para algunos de ustedes hasta es difícil entender la pregunta, ¿no? Es decir, ¿de qué está hablando este pata? ¿Cuántos tipos de cambio hay? Hay un solo tipo de cambio. ¿Ustedes quieren cambiar soles por dólares? Bueno, dependiendo de la esquina, le sacarán algunos centavos más por aquí, pero en esta economía la oferta y la demanda fijan un tipo de cambio. En ese momento en el Perú, durante los 5 años de la política económica heterodoxa, si uno suma periodos, llegó a haber 17 tipos de cambio diferentes. O sea, dependiendo para qué uno iba a usar los dólares, el gobierno, la administración, decidía qué tipo de cambio aplicaba. ¿No? Ahí hay una muestra de los que hubo en ese momento. Y hubo un momento en el tiempo
En diciembre del 89, para que tengan una idea, el tipo de cambio oficial era 4.900 intis por dólar. Después, el de importaciones era 7.500. Entonces, estas historias que en Argentina el blue es más alto y que en Venezuela el mercado negro es más alto que el oficial, también era acá en el Perú, ¿no? Este es el oficial. Este era oficial fijado para importaciones, oficial fijado para exportaciones. Uno pasaba el oficial 5.000, 7.500, 10.000. El bancario, que ya era semilibre, 14.000 intis. Y el de la calle, 14.000, ¿no? Un poquito más. Todos esos coexistieron a finales del año 89. ¿Qué otra cosa inventaron? ¿Qué otra cosa aplicaron estos controles de precios? ¿No? Y ustedes saben, ¿no?, por sus clases de micro, que si alguien fija un precio por debajo, ¿no?, del equilibrio, se genera escasez. Y suben las colas. Esta es la pregunta típica que en algún momento alguien les debe haber hecho. Los heterodoxos pensaban que no era así, porque pensaban que conociendo el costo y sabiendo el margen, le podían achuntar pues al punto de equilibrio, ¿no? Y que no tendría por qué generarse escasez ni colas. Y la realidad fue muy diferente. Súbitamente comenzó la escasez de gasolina. El abastecimiento de combustibles entró en crisis. Desapareció el pan. No había harina de trigo. El gobierno no tenía dinero para importar ni petróleo, ni trigo, ni otros productos esenciales. La crisis financiera, que había sido ocultada y maquillada a un costo gigantesco durante la campaña electoral, salió a luz. Los empleados no pudieron cobrar sus sueldos y pensiones. El Banco de la Nación no tenía billetes circulares para pagar los cheques. La inquietud comenzó en Lima y se extendió a todo el país. El Banco Central de Reserva anunció el retiro de la circulación sin autorización legal alguna de los billetes de 10, 50 y 100 intis. Petroperú tenía un forado de $1.200 millones. Ese era un poco el resultado de esto, ¿no? Controles de precios. Petroperú, $1.200 millones de déficit, porque la gasolina se vendía, creo que más barata que la Coca-Cola, ¿no? Eso era un poco la realidad. No había pan, no había nada. El resultado en números, ¿no?, de gastar por encima de las posibilidades, fue el que ven en los gráficos, ¿no? Déficit fiscales de 9, 10%. El Perú hoy día tiene cuentas fiscales más o menos en balance, ¿no? Y esto es bien relevante para todos, ¿no? A veces uno piensa, bueno, si el fisco tiene déficit o superávit no me importa, pero sí debe importarnos, ¿no? En algún momento ustedes van a tener tarjeta de crédito, en algún momento van a pedir crédito para un auto, en algún momento se van a querer comprar una casa, viajar, etcétera. Todas esas cosas son posibles en parte porque el Estado tiene capacidad de financiarse en el exterior, ¿no? Y se financia a plazos y tasas bien razonables. Cuando eso no pasa, es bien difícil que los privados puedan acceder a crédito también, ¿no? Porque el Estado es como el riesgo soberano, lo que llaman los economistas el riesgo soberano. Entonces, si tenemos un Estado ordenado en la parte fiscal, eso determina tasas de interés y plazos bien razonables. Y sobre eso se comienzan a construir todas las demás tasas, ¿no? Antes era imposible, la verdad, tomar crédito vehicular para comprarse un auto, ¿no? Acá está Tito, ¿no? Nuestros papás nos tenían que prestar la plata o lo que sea si uno quería comprarse un auto. Ahora no. Ahora cuando comiencen a trabajar pueden ir a un banco y van a tener un préstamo. Los chicos jóvenes pueden comprarse un departamento a 30 años y con tasas de interés en soles. Eso era imposible antes, ¿no? En un país con el fisco quebrado, nadie le iba a prestar plata ni al Estado ni a los privados, ¿no? A plazos largos. Por eso la disciplina fiscal es importante. Niveles de deuda equivalentes a casi 70 puntos del producto. Claro, cuando uno lee ahora en el periódico cuánto es la deuda española, cuál es la deuda en los Estados Unidos, son niveles más altos, ¿no? Pero también son países con posibilidades de endeudarse más. En ese momento esto determinó pues que Perú no tuviera acceso a los mercados, ¿no? Y ahí está, vieron el video del presidente García entonces diciendo que no va a pagar la deuda,
no pagó la deuda y se perdieron cosas como, por ejemplo, becas, ¿no? Cuando yo terminé la universidad, acceder a una beca era complicadísimo, ¿no? Porque en el momento que Perú se salió del sistema internacional, también se cortó la ayuda a estudiantes. Otra cosa, el manejo monetario, que no sé si lo han visto ya, ¿no? Pero para los que han visto en Economía 2, por ejemplo, piensen en la concepción más simple en función de qué crece el dinero en la economía, ¿no? Pero recuerden de repente la ecuación cuantitativa, el MB igual P por Q, pero intuitivamente la cantidad de dinero en una economía crece en función del dinero que esa economía demanda, ¿no? Si hay muchas transacciones, es necesario que la economía tenga más billetes y monedas para atender el nivel de transacciones que se necesita. Bueno, esto también lo reinventaron. ¿Y qué dijeron? Dijeron que si se emitía soles por encima de lo que necesitaba la economía, no importa, que lo que iba a causar eso era mover esa demanda hacia la derecha y reducir los precios, ¿no? Y así, ¿no? La emisión primaria, que es la cantidad cuánto crece el circulante cada año, comenzó a crecer en estas tasas. Vean, por ejemplo, el año 90, 5.000%. ¿No? Intuitivamente la emisión pues debería seguir en su versión más básica al PBI nominal, ¿no? Que es el PBI real más la inflación. PBI real de 5, inflación de 3, ¿no? Más aumento de la demanda por transacciones del país, etcétera, puede estar en un nivel razonable, no en 5.000%. En el Perú el dinero crecía 5.000%, ¿no? Al año. Y vean cómo fue la trayectoria. Y eso generó tanta inflación que en un país que era azotado por el terrorismo, las personas consideraban que el principal problema del país era la inflación. O sea, había terrorismo, la gente se moría, etcétera, y el principal problema, según las encuestas, era para las personas la inflación, ¿no? Eso fue un poco lo que se generó. La moneda perdió tanto valor que las monedas de INTIs, ¿no? Un INTI, 2 INTIs, lo que fuera en esa época, se vendían al peso. O sea, las monedas no valían para nada. Y acá hay una foto de alguien que va al mercado y las compra por el valor del metal que tenía. Lo más valioso era el contenido que tuviera de metal, que no son metales preciosos ni nada por el estilo, que digamos, la capacidad de compra que tenía esa moneda. Y como un ejemplo, si alguien en esa época depositaba en enero del 89 10 millones de INTIs en el banco, eso era equivalente como a $15.000. Si lo dejaba en el banco y esperaba diciembre del 89, por la depreciación de la moneda, tenía $2.000. Entonces se reducía, ¿no?, a la séptima parte, un poquito menos, el valor de ese depósito, en un año, ¿no? Esa era la situación, digamos, económica del Perú. Y esta es una foto de algunos billetes que teníamos en esa época. Fue tan rápido esto que se pasó el año 85, ¿no? Se introdujo, salió a circulación el billete de 10 INTIs. El 88 ya se tuvo que introducir el de 10.000 INTIs. El 90, el de 1 millón de INTIs, y el mismo año, el de 5 millones de INTIs. Cuando este billete salió a circulación, valía como $16. Murió algunos pocos años después, que fue retirado. Cuando se retiró valía $2. O sea, el billete de 5 millones, el de más alta denominación, valía $16. Hoy día el billete de más alta denominación es de 200 soles y vale, pues, no sé cuánto, ¿no? $70, un poquito más. ¿Cuál fue el resultado de eso? Unos primeros años felices, ¿no? Cuando se emite, aumenta la demanda, los precios todavía no reaccionan, todo el mundo estaba feliz, la economía efectivamente reaccionó en el corto plazo, como decía la política heterodoxa, creció a tasas muy fuertes y vean lo que sucedió después. Año 89, 15% de caída en la actividad económica. Y vean ese gráfico, que es difícil de entender, pero es más difícil de graficar. Esto es la inflación acumulada en estos periodos. Tomemos solamente el del centro, ¿no?, que es junio del 85 a junio del 90. Es ese mandato del primer gobierno del APRA. Este número es 1,5 millones más o menos. ¿Cuántas veces es 1,5 millones? El otro día estábamos en la oficina y nadie sabía bien cuánto era. Es 15.000 veces más. O sea, algo que valía como 1, valía 15.000 5 años después.
¿Qué inflación acumulada han vivido ustedes en los últimos 5 años? 14%. Ya, esto es cuando recién salía yo de la universidad. En mis primeros 5 años trabajando, ¿no? 15.000 veces más. Ese es el resultado de que la emisión crezca 5.000%, de tener el déficit fiscal en 10% de producto, ¿no? Todo escasea, todo colapsa. Y ese fue un poco el resultado de esta macroeconomía heterodoxa en la que no se respetaron, en mi opinión, los principios básicos y simples que tenían 200 años de existencia de la macroeconomía tradicional. Y vean lo que pasó con Perú en esas épocas. Realmente cuando uno ve el rezago de Perú hoy día respecto de países como Chile, como Colombia, casi todo nos lo sacaron en ese momento. Después un poco que hemos comenzado a movernos en la dirección correcta, pero la desventaja que tenemos ahora estuvo básicamente generada en esos 5 años. Este es el PIB per cápita del Perú. Vean cómo se fue. Bueno, Brasil en azul, Chile en plomo y Colombia. O sea, no es que todos se fueron al diablo, ¿no? Perú se fue al diablo por una forma incorrecta de entender la macroeconomía. Y luego llegaron los 90, ¿no? Y ¿qué se hace? ¿No? ¿Qué se hace en una situación así? ¿No? ¿Cómo se corrige eso? Jeffrey Sachs dice que lo único cierto es que no se puede corregir de a pocos. Y vean el code de él, que es bien ingenioso, ¿no? Dice que es saltar el abismo en un solo salto es sumamente difícil, pero en dos es imposible, ¿no? De todas maneras uno se cae, ¿no? Y Perú había estado tratando de hacer cositas y tal, y no se pudo, ¿no? Y al final es un carro pues que va cuesta abajo y se tiene que estrellar, lamentablemente, antes de comenzar a reconstruirse. Sí, que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Algunos precios más. Olvídense de cuánto equivale eso, ¿no? Eran 21.000 intis, vean lo que equivalía a 1.000 intis a soles, se multiplicó por 30 la gasolina. Era un precio controlado, cuando se liberalizó, era tal el desequilibrio que se multiplicó por 30. De hecho, hay gente que hizo mucha plata especulando con esto, ¿no? O sea, almacenando gasolina, al día siguiente tenía algo que valía 30 veces más. Acá me pusieron la verja, ¿no? dos veces y un poquito más. El jurel, 4 veces. 30 veces gasolina, azúcar casi 3 veces, el pan casi 4 veces, de un día para otro. Esa fue la política de defensa del pueblo, ¿no? Ese fue el resultado. Y después, ¿qué se hizo? Yo creo que lo que se hizo fue las cosas básicas, ¿no? Retomar, digamos, a lo que se sabía, ¿no? Que la oferta y la demanda determinan los precios, no hay muchas cosas nuevas ahí, que el manejo fiscal y monetario responsable tiene beneficios y que la apertura comercial beneficia a los países, ¿no? Si los países comercian más, tienen más posibilidades de aumentar su nivel de bienestar. Y si ustedes quieren ver algo de detalle, así como la otra escuela tenía su Perú heterodoxo, esta tiene, que es un libro editado acá en la Pacífico, y creo que uno de los editores es Lalo Morón, que ha sido de repente profesor de uno de ustedes, que no está ahora en Lima, ojalá que regrese, La Reforma Incompleta. Tienen ahí varias cosas de los principales componentes de los ajustes y las reformas de los 90. Y acá se comenzó a gestar pues esta historia de éxito, ¿no? Perú se puso de moda, éramos el peor alumno de la región, pasamos a estar entre los chancones de la región, Chile siempre ha sido el super nerd, ¿no? Nosotros estamos ahí segundos, terceros, ¿no? Colombia que se nos acerca, pero en términos de manejo macro, nos convertimos en esta especie de milagro, ¿no? Y de crecimiento, y reconocido en algunos medios lejanos, ¿no? No solamente en prensa regional, sino en países tan lejanos como Singapur. Algunas cifras de esto, digamos, tomando los últimos 10 años hasta el 2013, ¿qué hemos conseguido? Perú ha crecido en promedio casi 7%, ¿no? Es verdad que al mundo le ha ido súper bien,
Ustedes han pasado, ¿no?, en años anteriores los mejores años de la economía mundial en mucho tiempo, ¿no? Yo creo que no van a haber años tan buenos como los que hemos visto hasta el año 2008, al menos hasta que yo me muera. No sé si hasta que se mueran ustedes, pero eso ha sido totalmente extraordinario. Una inflación muy baja, vean, por debajo de Chile. O sea, esta tabla de posiciones sí la punteamos, ¿no? En la de fútbol estamos hasta el perno, ¿no? Pero acá sí le ganamos. Yo cambiaría algunos puntitos por IVA mundial, pero bueno, en fin, no se puede hacer eso. PIB per cápita, además, ¿no? Esta medida de bienestar de las personas, cómo evolucionó en los últimos años, medido en dólares, vean, se ha multiplicado casi por 3. Y algo bien importante, la tasa de pobreza, que era casi 60%, ahora está a un nivel por debajo del 30%, ¿no? Dependiendo de cómo uno la mide, puede ser más, menos, pero sí ha habido progresos. El Perú se ha desarrollado en múltiples aspectos. Hay cosas que para ustedes ya son normales, que para los de mi generación no son tan normales, ¿no? O sea, ver tantos malls, shopping centers, edificios por departamentos, realmente son fenómenos bien nuevos en el Perú, bien jóvenes. Este es un mapa del Perú en el que hemos pintado algunas cadenas de retail moderno y la presencia que tenían en el año 2000 apenas en el territorio peruano, ¿no? Bueno, está Cineplan, McDonald's, algo en Incafarma, por ahí, Bembos, en fin. Este es el mapa del Perú ahora, ¿no? Y hemos tenido que usar el mar, porque no entran, y dejar fuera algunos otros logos, ¿no? O sea, la buena macro permite, pues, desarrollar también los negocios, ¿no? La gente comienza a leer la estabilidad de una forma distinta, se organiza de una forma distinta y comienza a encontrar oportunidades, ¿no? Si uno tiene que estar peleando contra precios que suben 15.000 veces, es imposible desarrollar negocios, ¿no? Este es el Perú ahora. Ya está llegando el retail a ciudades más pequeñas, ¿no? A Huaral, a Sullana, como dice, él es el gerente del Megaplaza, que es en el Fondo Norte. Hoy ya estamos listos para ciudades de, creo que dice 100.000, ¿no? Ciudades chicas, digamos. Hay nuevos mercados, la gastronomía, ¿no? Wasabi, todas esas cosas, pues era impensable en mi época, ¿no? Íbamos acá a la vuelta nomás, ¿no? Ahora hay más mercado, más gente que consume, ustedes son consumidores también, de todo, ¿no? Conciertos. Cuando vino Paul McCartney me pareció un milagro, ya viene por segunda vez, ya es otro milagro, ¿no? Metallica ha venido 2 veces, viajes, ¿no? Y hemos progresado de tal forma que la comunidad europea ya no va a pedir visa a los peruanos una vez que se termine el trámite para viajar a Europa, ¿no? O sea, sí es una historia de progreso y que tiene, pues, en parte un final feliz, ¿no? Esas son algunas carátulas de medios, algunas citas. Y esta es una carátula bien interesante con un quote de Gastón Acurio, ¿no? Que él dice, súper optimista, como es él, ¿no? Pero dice que en 10 años el Perú puede ser un país del primer mundo. A ver, vamos a leer este texto, a ver. ¿Qué dice acá? Perro, no. ¿Qué letra es esta? Cero. Dolo, ara, pero, ¿qué dice acá? Si nuestros niños están entre los últimos de Latinoamérica, ¿qué futuro nos espera? Esta presentación pudo haber terminado hace un minuto, ¿no? y ser realmente una historia de cómo pasamos de un desastre a un país que crece, un país con baja inflación, un país con malls, restaurantes, diversión para todos, con más consumidores, pero habría sido incompleta, ¿no? Y lo que quiero ahora tomarme algunos minutos es que, para decirles es que además de estudiar bien su macro, tienen que estudiar otras cosas más, ¿no? Y hay varias cosas relevantes. O sea, la macro es súper importante, pero nos da como la base, ¿no? La base sobre la que se puede comenzar a construir
un país mejor y también negocios mejores. Todo lo demás viene de otras cosas. Algunos datos para que tengan una idea de lo que quiero transmitirles, ¿no? En estos rankings que hacen estos organismos internacionales, ¿no? Se hace este ranking de índice de calidad del entorno de la macroeconomía. Vean, Perú está en el puesto 21. Latinoamérica en promedio está en el 56. Estamos mucho mejor que el promedio latinoamericano. Obviamente mucho mejor que los países que ahora están en crisis, ¿no? España, Estados Unidos, 104, 111. Julio Velarde, presidente del Banco Central, exalumno de acá también, ¿no? Fue nombrado el presidente o el gobernador del Banco Central del año, ¿no? El Banco Central peruano es un ejemplo en realidad. Miguel Castilla es un ministro súper bien reconocido, creo que Lucho Carranza también, que fue ministro del segundo gobierno del presidente García, fue nombrado también el mejor ministro de Economía de la región, ¿no? O sea, aquí estamos bien. Pero vean cómo estamos en otras cosas. Este es el índice de calidad de salud y educación primaria. Estados Unidos 8, España 36, Latinoamérica en promedio 76, Perú 91. O sea, mucho peor que el promedio latinoamericano. Es otra historia, otra cara, ¿no? Índice de calidad de infraestructura. España 10, la misma historia. Latinoamérica 82, Perú puesto 89. O sea, en la macroeconomía la rompemos, ¿no? Y en lo demás, realmente estamos bastante por debajo del promedio latinoamericano, ¿no? Y lo demás es bien importante. Porque crecimiento y estabilidad macro no es igual a desarrollo económico. Una cosa es una cosa y la otra es otra cosa. Y como decía en el video, ¿no? Si nuestros chicos de primero y segundo grado no pueden leer, o sea, ¿qué futuro nos espera? La economía de mercado, el crecimiento económico, no va a ser suficiente para sacar a todos los peruanos de la pobreza, porque son peruanos que no pueden seguir instrucciones en el trabajo, que no pueden capacitarse, etcétera, porque no pueden leer bien o no entienden lo que leen. Algunos ejemplos de otras cosas importantes, ¿no? Acá, claro, puedo decirles que todo lo que van a estudiar es importante. Aquí solamente 3 ejemplos de cosas, ya para ir terminando, que quiero enfatizar. Uno primero, la gestión pública, ¿no? Gustavo me contaba que probablemente en lo que es el CIUP van a hacer, ¿no? Una escuela de gestión pública. A mí me parece súper bacán. Es una universidad, además, que se vende mucho en el mercado como orientada al sector privado, ¿no? Vamos a formar a los gerentes, la empresa moderna, responsable, etcétera, ¿no? La gestión pública yo creo que es fundamental. ¿Cuánta plata tiene el sector público ahora? Tiene plata, pero lo más importante es que tiene casi 3 veces más plata de la que tenía 10 años atrás. Y recibimos 3 veces mejores servicios. Bueno, nosotros no somos tan importantes, ¿no? Pero digamos la población, en peruano promedio, recibe 3 veces mejores servicios de los que recibía hace 10 años, yo creo que no. Seguimos teniendo pistas destruidas que tienen tan poco mantenimiento que cada 3 o 4 años hay que rehacerlas, ¿no? Porque es así, si no se mantiene se rompe y hay que romperla toda para rehacerla. Construimos hospitales. Lo que se demoran, o sea, se construye el hospital, pero uno se olvida que tiene que ponerle médicos, ¿no? Y además de suministros. Entonces tenemos un montón de hospitales, no un montón, pero tenemos hospitales construidos que no atienden enfermos, porque no se les ha asignado esa partida en el presupuesto. Y gastamos la plata en cosas bien locas, la verdad, ¿no? Ahí me ayudaron a encontrar este monumento a la Jota, ¿no? Claro, uno podrá decir, bueno, hay que respetar las cuestiones culturales, en fin, ¿no? Y que cada pueblo es libre de construir un monumento a la Ojota, ¿no? Pero estoy seguro que en este pueblo no todo el mundo tiene agua potable, ¿no? Dentro de la casa, ¿no? Y sin embargo se destina recursos a hacerle un monumento a la Ojota. Y si ustedes recorren el Perú van a encontrar el monumento a la Maca, el monumento al árbitro, ¿no? Para los que les gusta el fútbol, hay una ciudad que tiene un monumento al árbitro y una serie de cosas bien locas, la verdad. ¿Qué otras cosas son importantes, ¿no? Van a llevar en algún momento los cursos de microorganización industrial, regulación, son cursos bien relevantes también para pensar en cómo este país puede funcionar de una manera mejor, ¿no? Entender la buena regulación y cómo una regulación efectiva del Estado al interactuar con el interés privado genera buenos resultados es bien relevante. Estoy seguro que todos ustedes tienen un teléfono celular, cada vez van a pagar menos por sus celulares,
barato cada vez, no sé si es más caro, pero las tarifas cada vez se abaratan más. Hay competencia y hay un marco regulatorio en el Perú que promueve y vigila esa competencia. O sea, creer en el mercado no es creer que nadie tiene que regular. Creer en el mercado, en mi opinión, es creer que hay que generar las condiciones para que la competencia funcione. Y también hay regulaciones o experiencias de regulación que no funcionan. Uno es el caso del agua, ¿no? Ahí no hemos podido resolver cómo hallar la fórmula de cómo interactúa el Estado con los privados. De hecho, no hay empresas privadas administrando agua. Y el resultado es que en Lima incluso hay, no sé cuánto, 1 millón de gente que no tiene acceso a agua potable en Lima, ¿no? Imagínense en el resto del Perú. Otras cosas importantes: respeto a la ley, el orden, al ambiente, al derecho de los demás. Esa es una foto de Madre de Dios, ¿no? Eso es Madre de Dios. Eso no es Antamina, no es Cerro Verde, ¿no? Que es contra los que siempre los manifestantes se manifiestan, ¿no? Eso es Madre de Dios. Eso es el tráfico, también un libre mercado mal entendido. Esto en los 90 se pensó que la solución para el tráfico era desregular todo y que cada uno hiciera lo que le da la gana y que el mercado lo iba a solucionar. Van a entender en sus cursos de micro que las externalidades, toda esa historia, y que el mercado no va a resolver este problema. ¿No? Se necesita regulación. Y lo que está pasando es que en muchos segmentos de la economía nos estamos convirtiendo en una combi, ¿no? Y hay un libro, acaba de salir, que se llama País Combi, ¿no? que habla de esto, ¿no? Hay muchas actividades económicas, empresas, sectores formales e informales, que tienen la lógica de combi, ¿no? Y malentienden que libertad de empresa es hacer lo que me da la gana. Y eso no es así, ¿no? Entonces, acá hay otro ámbito, digamos, que ustedes van a descubrir en sus carreras, que creo que es bien importante. Y el otro tema, brevemente, que no lo van a ver probablemente, es la política. Yo cuando tenía su edad pensaba que lo mejor que podía pasar es que no existiera la política. Y ahora con los años, ya pienso lo contrario, que lo que necesitamos son partidos políticos bien establecidos. Y voy a tratar de explicar mi punto con esto, ¿no? En Estados Unidos, por tomar el ejemplo tal vez que más conocen, hay 2 partidos que se dividen, ¿no?, los estados y se intercalan, ¿no?, periódicamente en el gobierno. Si uno pinta de colores los estados entre republicanos y demócratas, sale así el mapa. Si uno pinta el mapa del Perú en función de los colores que tienen los presidentes regionales, el mapa sale así. Solamente creo que hay uno que se repite, que es este de acá, ¿no?, que es el partido de los Acuña. O sea, tenemos 25 regiones y 24 organizaciones políticas. Y acá soy benévolo en poner organizaciones, ¿no?, porque en realidad son personas, ¿no?, que digamos, cuando hay elecciones se meten en la política, ganan, qué sé yo, y después no tienen ninguna mirada a largo plazo. ¿Cuál es el efecto de esto? El efecto es parecido a lo que ustedes van a ver o ya vieron cuando estudiaron el dilema del prisionero, ¿no? Recuerdan el dilema del prisionero, los meten a uno en un sitio, al otro lo meten al otro sitio, y los dos friegan al otro, ¿no? Pero cuando ese juego se comienza a jugar, ¿no?, repetidamente, surge la oportunidad de cooperación. El Perú para mí en la política es como un dilema de prisionero en one shot siempre. Como nadie está pensando en el largo plazo, nadie sabe si se va a reelegir, nadie pertenece a una organización política, todos somos individuos o son individuos con una agenda de 48 horas. Y la política es importante, ¿no? Acaba de salir este artículo del The Economist donde dice que en algún momento la mala política nos va a agarrar. Yo creo que es correcto, porque, por ejemplo, para hacer reforma de educación hay que tener visión de largo plazo, hay que saber esperar. ¿Quién va a querer esperar? Todos los presidentes, los gobernantes quieren resultados mañana. Están pensando en la carátula del diario de mañana. Entonces, esas grandes cosas que necesita el Perú necesitan una mirada más larga que lamentablemente ahora no la tenemos. Yo creo que acá necesitamos algo de un juego político un poquito más ordenado, ¿no? El gabinete que tenemos ahora, si uno ve nombre por nombre, yo creo que es un súper gabinete, ¿no?, con excepciones, por supuesto, como en todo, y casi no le dan la confianza, ¿no?, hace un par de semanas. ¿Por qué? Por el tema Nadine, qué sé yo. Es así la política, como este show, ¿no? Se está convirtiendo en una cosa que siempre discutimos y que nos va a llegar a afectar. Entonces, para terminar, ¿qué hemos logrado en números?
Vean cómo estábamos estancados. Desde que se ordena la macro, Perú comienza a recuperar en su PIB per cápita y le comienza a recuperar algo de terreno a los países que nos sacaron tanta ventaja en los 80, ¿no? Vean, Perú es en rojo. Todavía estamos bien lejos en términos de PIB per cápita, bueno, de Chile muy lejos y de Colombia también, pero al menos nos estamos moviendo, ¿no? Jaime Savera, yo decía hace un par de años, Jaime Savera es ministro de Educación, decía ahí, una cosa es estar en la dirección correcta y otra cosa es haber llegado a la meta, ¿no? O sea, Perú, digamos que está caminando en la dirección correcta, pero todavía estamos un poquito lejos de la meta. Un par de sugerencias. No pierdan de vista que siempre en todo hay que ver la figura completa, hay que tratar de ver todo. Esta es la misma carátula que les mostré antes en la de Gastón, ¿no? Necesitaba este toque de opinión. Es lo mismo, acá no hay Photoshop. Esta es la segunda parte de la carátula. Ese mismo día del Congreso y la parte de abajo. Esa es la mitad. El mismo día que Gastón decía que podíamos ser un país del primer mundo en 10 años, ese mismo día el Comercio reportaba que los peruanos pues se siguen muriendo de frío. Y ahora que lleguen, no sé si hay niños, qué sé yo, de nuevo nos van a pedir ropa para atender a nuestros hermanos del mundo. Todos los años es la misma cosa. O sea, nadie ha podido resolver ese problema y los chicos se siguen muriendo de frío. No hay que mirar solo las cifras macro. Esta caricatura me gustó porque está el papá diciéndole que las reservas internacionales, que la deuda, que todo lo bien que estamos, y la mamá lo único que quiere es comprar 2 soles de pan. Entonces, las cifras macro son grandes agregados, dan buenas noticias, pero no lo es todo. Y al final, ¿qué tenemos que lograr? Tenemos que lograr un mejor país para todos, para los que tienen mucho, los que tienen más o menos, los que tienen poco. Y vean cómo el Perú ha progresado mucho en el ranking de facilidad para hacer negocios. No, en 7 años ha pasado del puesto 71 al puesto 43. O sea, supuestamente somos un país en que es más fácil hacer negocios. Pero vean, en el mismo periodo, en el ranking del desarrollo humano, solamente hemos mejorado 2 posiciones. Ese es mi mensaje final, ¿no? O sea, piensen, la macro es importante, no lo es todo, y traten pues de colaborar de alguna forma y de donde estén, en que este sea un país no solamente excelente para hacer negocios, eso sí es importante, sino también un país bacán para vivir, para más poder. Gracias. Excelente y muy gráfico. Y ahora dejamos a Diego con los comentarios antes de pasar a sus preguntas. Buenas tardes. Bueno, felicitaciones Hugo, además, magnífica presentación gráfica, sumamente interesante. Que claro, hubiera sido bueno que la terminaras 10 minutos antes para, ¿no?, el final feliz. La última parte sombría nos dio un toque o nos regresó a la realidad de repente un poco rápido, pero no por eso no hay que hacerse, sobre todo pensando en ustedes. Ustedes están comenzando sus estudios en la Universidad del Pacífico y con toda probabilidad acá está el futuro regulador, el futuro ministro de Economía, y seguramente el país en el futuro va a necesitar de su talento y de su compromiso para resolver estos problemas que nos aquejan. Y de hecho quería hacer un comentario al respecto sobre mi historia que ha contado Hugo, que para ustedes es eso, la historia. Bueno, para mí también lo fue, no soy tan antiguo como parezco. Yo me gradué de la universidad en el año 2001, yo comencé mis estudios en el año 96, en donde, digamos, todo este show de mala macro ya de alguna manera había pasado. Pero a lo que quería llegar es que ya viendo a la Universidad del Pacífico dentro de este escenario, la Universidad del Pacífico tuvo mucho que decir en estas reformas. Muchos de sus profesores más destacados pertenecieron a los equipos económicos que finalmente se animaron a dar el único salto que Jeffrey Sachs recomendaba dar en lugar de los 2 saltos. Y bueno, en mi época de estudiante el debate era muy candente en términos de cosas macro. El Banco Central ya había podido por fin reducir la inflación primero cerca a números del orden del 20%, luego
y ya cuando yo me estaba a mitad de mis estudios, eso ya era de un dígito, se comenzaba a hablar por primera vez de leyes de prudencia, de transparencia, responsabilidad fiscal, cosa que de repente todos ustedes dan por sentados. Ustedes han vivido, como comentaba Hugo, de repente sus años más felices de existencia, ¿no? Cuando está terminando el cole, el viaje de promo, la flaca, recién comienzo con la universidad. En verdad se ha vivido, lo ha vivido en un contexto macro también igualmente bonito, igualmente divertido, ¿no? Y un poco el mensaje que me parece que deben llevarse, porque ustedes no lo han vivido, de repente sus papás incluso eran jóvenes, a diferencia pues, de nuestros papás que vivieron en carne propia la hiperinflación y todos estos desórdenes. De alguna manera ustedes tienen, creo yo, la responsabilidad de conocer este tipo de cosas como élite intelectual, que son de informarse mucho y recordar pues, que cualquier error ignorado es un error repetido. Las reflexiones finales de Hugo son muy ciertas. Las macro no, o sea, una buena macro de ninguna manera es una condición suficiente para el desarrollo económico, ¿no? De otra manera, probablemente efectivamente la situación hubiera acabado 15 o 20 años, ¿no? Pero sí es una condición necesaria, ¿no? El Perú del año 89, de verdad que pensar que estábamos mal en el ranking de capacidad lectora de los muchachos de secundaria en esa época era un lujo, ¿no? O de pensar pues que, no sé, pues, las telecomunicaciones están más reguladas, ¿no? Podría hacerse una regulación mejor. En esa época simplemente era absolutamente impensable, pues porque toda la atención era, bueno, tenemos que hacer algo con la macro. La macro tiene que llegar a un acuerdo, ¿no? Como les comentaba, la Universidad del Pacífico ha liderado, de alguna manera, en mi opinión, ese debate durante los años 90. Conforme la macro fue votando cada vez mejores números y siendo cada vez menos problemática, el Perú comenzó a insertarse en la comunidad financiera internacional, la inflación comenzó a ser cosa del pasado, los gobiernos comenzaron a mostrar cierta continuidad, cierta coherencia en el manejo fiscal. La macro se iba volviendo aburrida, ¿no? Y la macro de los años iniciales de mi universidad, de mis estudios, que era una macro todavía llena de debate, llena de calor, se iba volviendo cada vez más convencional y un poco se llegó al consenso de que, y es algo que todavía felizmente se mantiene, y en mi opinión es una opinión que debe imperar, ¿no? Que el equilibrio macro es absolutamente sagrado, ¿no? Y uno tiene que siempre apuntar a mantenerlo, ¿no? A mantenerlo para nuevamente comenzar a pensar en otras cosas. Mientras la macro siga volviendo aburrida, otras ramas de la economía, por lo menos desde mi percepción como alumno de la UPE, comenzaron a surgir y ahora tenemos figuras notables en la economía de los recursos naturales, por ejemplo, exalumnos o exprofesores o profesores de la UPE, también mucho de economía de la regulación y por último, pero no por eso menos importantes, en materia de política social, la UPE también tiene cierto liderazgo. Simplemente quiero cerrar el comentario muy brevemente. Me parece que la presentación ha sido lo suficientemente motivadora y gráfica como para no ameritar ningún comentario en realidad, pero sí pienso que es importante recordarles, ¿no? Que tienen ustedes ciertas responsabilidades o las van a tener con el país, ¿no? O sea, seguramente van a ser exitosos en sus carreras las que elijan, pero bueno, no se olviden de que el Perú no siempre ha sido el país aparentemente exitoso que parece serlo y que los retos a futuro van a demandar de su ayuda, ¿no? Y ustedes sean actores protagonistas, ¿no? Del desarrollo del país en los próximos 20, 30 años. No, gracias. Bueno, ahora es el momento de ustedes. Preguntas, comentarios acá a la mesa. ¿Qué caminos al desarrollo podrían
proponernos aparte de la política. A ver, si te entiendo bien. A ver, lo que quise decir es que un país para desarrollarse necesita hacer un montón de otras cosas bien además de la macro, ¿no? Una de ellas es que tiene que tener un sistema político decente, ¿no? Porque me parece que un sistema político decente genera el espacio, por ejemplo, para hacer esas otras reformas que Perú todavía no ha generado. Entonces, con Gustavo estamos hace meses tratando, ¿no?, de conseguir algo que es bien simple en realidad. Les voy a contar la historia en un minuto, si me permiten, ¿no? Si ustedes entran, por ejemplo, un estudiante, un joven como ustedes en Chile, puede entrar a una página web que está administrada por el gobierno y encontrar ahí, dice, un economista graduado de la universidad tal o cual, con tantos años de egresado, gana tanto. O un ingeniero, ¿no? ¿Qué porcentaje de los ingenieros de esta universidad o de este instituto técnico, de fuera, están empleados y qué sueldo reciben en promedio? Eso es bien valioso en el momento de tomar decisiones profesionales. Yo soy papá, tengo hijos también estudiando y todo. Para ser papá y para ser hijo es bien valioso. En el Perú no hay eso. Y es simplísimo implementarlo. Se requieren 2 datos. Con Gustavo, ¿hace cuánto que ya estamos en esto? Un año, en innumerables reuniones con diversas instituciones del sector público para que lo implementen. Y hasta ahora no puede. Y no sabemos por qué, la verdad. Porque el Estado no es capaz, porque se pelean, en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, reforma del Estado requiere también una convicción y una paciencia para esperar resultados que yo creo que los políticos no la tienen. Por eso creo que un sistema político que funcione decentemente al final es importante. O sea, el Perú no va a poder desarrollarse, va a poder crecer, pero no va a poder desarrollarse si no se ordena su política. Y sobre eso se construye una serie de cositas, ¿no? Todo tiene que funcionar. El tráfico, piensen, ¿no? ¿Cómo se soluciona el tráfico? Tiene un trasfondo político también, porque la autoridad del tráfico en Lima no es única, ¿no? Si quiero hacer una vía expresa Javier Prado, tengo que conversar con todos los municipios que van desde el estado de Aú hasta el aeropuerto Jorge Chávez. O sea, al final todo tiene que pasar por los políticos, ¿no? ¿Qué se hizo en los 90? Porque en la macro hemos sido tan exitosos. El desastre era tal, y como dijo Diego, la obsesión por ordenar lo macro era tal, la convicción de que había que ordenar lo macro era tal, que se blindó al Banco Central, se blindó a la Superintendencia de Banca. El MEF comenzó a construir alguna institucionalidad que hoy día otros ministerios lamentablemente no tienen, ¿no? Solamente ese blindaje, esa protección ha permitido, y no que sea eso, tener pues a los profesionales que tiene el BCR hasta ahora, ¿no? Eso no lo encuentran ustedes en ningún otro lado del sector público. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿No? Tener una crisis similar a la que teníamos entonces para poder solucionar otros problemas o para qué, ¿no? Siguiente pregunta. Allá en la antepenúltima. Buenas tardes. Quería preguntarle básicamente 2 cosas. La primera era sobre unas declaraciones de Noel Krugman cuando vino, y básicamente preguntarle si es que nuestra economía primaria exportadora, si ese tipo de economía podría sobrevivir a lo largo del tiempo o si era necesario industrializarnos. Y la otra pregunta que tenía era si realmente el tema que se está abordando es básicamente el concepto de piloto automático, que es muy recurrente en los diarios. ¿Usted cree que realmente estamos en piloto automático y que existe una falta de decisión del gobierno por tomar políticas fiscales más fuertes en lo que es economía? Gracias. Súper buena pregunta. Ya se fue Tito, no te va a poder poner A ver, yo creo que a todos estos visitantes ilustres siempre hay que escucharlos con cuidado, ¿no? Una afirmación que dice, oye, tenemos que tratar de industrializarnos, por supuesto es correcta, ¿no? La pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos esa cosa? Yo creo que no es tan fácil como decir, ok, vamos a promover la industria, ¿no? Perú ya ha pasado por la experiencia de, por ejemplo, cerrar las fronteras al comercio internacional para promover la industria local. No promovimos nada competitivo. Entonces, ¿cómo se hace un país competitivo? Yo creo que tiene que comenzar por educando a su gente, curándola bien, comunicándola bien
y dándole agua y desagüe, ¿no? O sea, en Perú los niños todavía se mueren, disculpen, están grabando, se mueren de diarrea. Esa es la verdad, ¿no? De enfermedades, infecciones estomacales. Entonces, claro, podemos hablar de industrialización, todo suena lindo, pero comencemos educando a la gente y de repente pasando algunas cositas pequeñas para mejorar la educación técnica. O sea, yo creo que ya sabemos qué hay que hacer. El hay que siempre es fácil, ¿no? Hay que hacer tal cosa. Eso es fácil. La cosa es hacerlo y en cómo, ejecutarlo. Y la segunda parte era, si yo creo, piloto automático. Creo que es un poco extremo decir que Perú está en piloto automático, ¿no? Porque algunas cosas se están haciendo en algunos frentes. En salud se está tratando de hacer algunas cosas, en infraestructura también. En educación, Jaime Saber está peleando contra el sistema, ¿no? Pero yo creo que nos falta muchísimo, ¿no? No estamos en piloto automático, pero sí, digamos, como ciudadano, más yo no siento tampoco esa urgencia que debería tener un gobierno, digamos, cuando reconoce que hay cosas que no funcionan bien, ¿no? Acá hay dos preguntas más. Ahora le toca a los de adelante y después atrás hay más preguntas. Acá hay tres. Ok, qué bueno que se ha disparado la cantidad de preguntas. Es una inflación de preguntas, pero todo es muy bien. Buenas tardes. Yo quisiera saber si lo ocurrido en el gobierno de Alan García ha servido como que de incentivo para que ahora la macro de estos días esté mucho mejor, o si se dio por el tiempo, o si no se hubiera dado, ¿cómo estaríamos ahora? Yo creo que en parte, sí. O sea, fue tan traumático que sí, ¿no? Y eso se refleja en un montón de cosas que no tienen tanto que ver con el manejo económico en sí, sino con el marco institucional con el que se rodeó al manejo económico, se protegió el manejo económico. Ya dije antes, por ejemplo, el Banco Central, ¿no? El Banco Central tiene una protección que está establecida en la Constitución peruana, ¿no? La Constitución, para cambiarla hay que ir 2 veces en votación al Congreso, es dificilísimo cambiar la Constitución. El Banco Central peruano es independiente por mandato de la Constitución. Y ustedes deben leer en los diarios, si es que leen diarios, no sé, ¿no? Cuando la FED discute si la inflación se le va muy alta, si la actividad económica está muy baja, ¿qué hace? El Banco Central peruano tiene un mandato único, que es mantener la estabilidad monetaria. Y de hecho, algo que Diego no comentó, desde el año 2001, me parece, está comprometido indefinidamente con mantener la inflación entre 1 y 3%. Entonces ahí se le ha rodeado de una protección. Una vez que el Poder Ejecutivo nombra presidente del Banco Central, no lo puede sacar, ¿no? Sería mejor incluso si es que no coincidiera con el mandato presidencial. Pero Julio Velarde, a menos que se vuelva loco, o sea, no lo pueden sacar, ¿no? Y los miembros del directorio también están protegidos, o sea, están muy protegidos de la política y todas estas cosas. Luego en la Constitución peruana, por ejemplo, se fija el rol del Estado, ¿no? Hasta dónde el Estado puede avanzar, se fija cuánto dinero puede emitir indirectamente en la ley del Banco Central, porque se le pone límites al banco de cuánta plata le puede dar al fisco. Entonces, para resumir, sí, o sea, el trauma de los 80s nos llevó a construir un marco legal e institucional que blinda la macro, ¿no? Lamentablemente, pues no tenemos funcionarios como los que tenemos en el Banco Central en los otros sectores, ¿no? Que son relevantes también, en los sectores sociales, por ejemplo. Yo tengo una duda con respecto a esa crisis de la que estabas hablando hace un momento. Tú decías que el Estado aplicó un shock económico en el cual se eliminaron los subsidios, se imponieron precios reales, más o menos lo que debería hacer Venezuela ahorita en esta situación. Y quisiera saber, por ejemplo, si de alguna forma se pudo implementar medidas, o qué medidas se pudieron haber implementado para que todo lo que tú estabas mencionando de mejor educación, una mejor salud, y hasta qué punto puede llegar o sea, ¿cómo estaríamos en este momento si todo eso se hubiera implementado? Buena pregunta. Creo que habría que abrir un capítulo también, y ahí construyo el comentario de Diego, de también cómo era la situación fiscal, ¿no?
el desastre macro era tal que realmente lo que copaba a todos, y estoy seguro que si ustedes revisan tesis de la Pacífico del fines de 80, inicio de los 90, todas deben ser de macro, ¿no? Eso era el centro de atención, porque la macro es la base, ¿no? Y sobre eso puedes comenzar a construir. Ahora, yo creo que durante muchos años Perú ha estado funcionando, hemos condicionado por ese trauma de haber sido un país quebrado, ¿no? Porque quebró, el fisco quebró, no pagó su deuda, salimos del sistema internacional, etcétera, y administrando escasez. Hasta ahora se administra escasez, ¿no? Pero pobreza, ¿no? El fisco no tenía nada. La recaudación tributaria creo que en algún momento llegó a ser 4 puntos del producto. Hoy es 15, 16 puntos del producto. No había plata para nada. Ahora, felizmente, ya tenemos algo más de plata. Y es por eso, entre otras cosas, que el presupuesto público se multiplicó por 3, ¿no? Y pucha, nos hemos quedado, ¿no? Yo creo que tal vez debimos comenzar antes, no sé cuándo, pero cuando teníamos cabeza ya para pensar en estas cosas, probablemente ya era el año 2000, 2001, ¿no? Y cuando la economía comenzó a ir hacia arriba, 2003, 2004, hemos debido comenzar a pensar y ejecutar estas otras reformas, ¿no? De estos otros sectores sociales, pero no se ha hecho, ¿no? Yo creo que, insisto, yo creo que es mucho condicionado por la política, ¿no? Vean, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. Si hacen la historia, siempre ha sido la ministra de la Mujer política, ¿no? Ahora, recién cuando se creó el MIDIS, se está recurriendo a técnicos, ojalá que funcione, ¿no? El MIDIS a mí me parece una buena noticia, ¿no? Pero no sé cómo estaríamos ahora. Lo que sé es que si no hacemos algo con educación, infraestructura, salud básica, etcétera, Perú va a crecer los siguientes 5 años, impulsado por la minería, etcétera, 5 o 6% puede crecer a un par de años, pero después poco a poco nos vamos a comenzar a acercar de nuevo al crecimiento promedio, ¿no? Y ahí sonamos, ¿no? O sea, Perú necesita crecer más. Yo quisiera agregar, hubo un cuadro que Hugo mostró que es muy elocuente, que es el cuadro del PBI per cápita burdo, ¿no? En el año 2006, si no me equivoco, de repente 2007, después de muchísimos años de buena política macro, de un banco central institucionalmente establecido y protegido por la Constitución, un Ministerio de Economía prudente, etcétera. Después de, creo que unos 30 años, el PIB per cápita llegó a los niveles que tenía antes de la mala macro. 30 años. ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Okay? O sea, necesitamos su vida y algo más, con la vida de sus hermanos mayores, ¿no? Para poder llegar al punto de partida. O sea, la década perdida en el Perú fueron 2 o 3 décadas perdidas. Es sumamente dramático, ¿no? Y si uno piensa en el daño que eso le hizo a la población vulnerable, también uno puede comenzar a ver lo importante que es este asunto. Otro gráfico que mostraba Hugo era la reducción sostenida que ha tenido la tasa de pobreza, que sumando mal está alrededor del 30% y ha caído pues de niveles cercanos al 60%. Bueno, antes de la mala macro, esta cuestión también era 30%, ¿no? O por ahí. Entonces pónganse a pensar, ¿no? 30 años condenando a la gente a vivir en pobreza por mala administración macro parece un poco mucho, ¿no? Bueno, ese era un comentario. Sí. Ya, con eso vamos cerrando. Entonces hay 3 últimas preguntas. 1, 2, 3. Igual. Buenas tardes. Lógicamente el desarrollo y el crecimiento son 2 cosas diferentes. Y yo creo que por más que estamos económicamente, aún hay pobreza justamente porque hay desigualdad. O sea, es decir, los ingresos no se distribuyen equitativamente entre los pobres y los ricos, de tal forma que los ricos se hacen más grandes, o sea, pues se vuelven más ricos y los pobres siguen volviéndose más pobres. ¿Cómo puede intervenir el Estado para solucionar o reducir la pobreza, tomando en cuenta justamente que hay desigualdad? Ya, muy buena pregunta. A ver, yo te voy a dar mi visión y después podemos discutir tomando un café si quieres.
Yo creo que el problema no es que haya desigualdad de ingresos, ¿no? Eso es el resultado de algo, ¿no? Para mí el problema es que hay desigualdad de oportunidades, que es un término incluso que se ha acuñado, ¿no? Y yendo a la pobreza, o sea, ¿qué puede esperar un niño que nace en los Andes del Perú, en la zona sur del Ande, de un hogar pobre? Una vez hice el número, creo, con ayuda de mi equipo de apoyo, creo que tenía como 75% de probabilidad de morir pobre, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene educación, no tiene salud, no tiene comunicaciones, no tiene nada, ¿no? Ese es el problema, ¿no? ¿Cómo das a toda esa enorme cantidad de peruanos todavía, 30% es un montón de gente, la oportunidad para que se inserten al mercado, ¿no? Tienes que educarlos, curarlos, etc., ¿no? Yo creo que eso está en el fondo. Ahora, ¿cómo se logra eso? Pues hay que invertir bien la plata que se cobra a los que pagamos impuestos, ¿no? No puedes hacer ojotas, ¿no? O sea, tienes que hacer agua. El monumento a la mata no lo puedes hacer. No puedes hacer la avenida Larco como la han hecho, que es un juguete lindo, hay todo le brilla, ¿no? O sea, no puedes hacer eso. En Miraflores, ¿ah? Gente inteligente, más educada, en fin, ¿no? No puedes hacer eso. O sea, tienes que administrar tus recursos de una mejor manera y poner la plata a donde debe llegar, ¿no? En Nuevo Chimbote hay un monumento a la familia. Y si ustedes ven el monumento a la familia, que es un papá, mamá y 2 chicos, y ven la foto del alcalde de Nuevo Chimbote, son igualitos. Es absurdo, no puede ser eso, ¿no? Yo creo que es ahí el Estado, o sea, la inversión social es fundamental, ¿no? Y mientras eso llega, programas como Juntos hay que hacerlos también, ¿no? O sea, hay que reconocer que tenemos una generación de peruanos a los que vamos a tener que, digamos, alimentar y curar hasta que sus hijos puedan desarrollarse, digamos, en una economía de mercado, ¿no? Si me permiten, quisiera hacer un comentario muy breve porque has tocado un tema muy importante. Creo que es oportuno hacerles el comentario porque ustedes recién están comenzando a leer sobre estos conceptos y entender sobre estos conceptos, ¿no? Y es esta distinción que me parece sumamente importante entre distribución de ingresos y inequidad de ingresos e inequidad de desigualdades, ¿no? Los ingresos son un resultado. Uno puede ganar más plata simplemente porque es más inteligente, ¿no? Aunque suene duro, ¿no? Mientras que lo que el Estado puede atender es que, dado cierto nivel de inteligencia, todos accedan un poco a lo mismo. Un economista muy notable hizo la siguiente analogía, ¿no? Imagínense ustedes que tienen 2 chicos, un chico que es bueno jugando fútbol y otro que es bueno tocando el violín. Y por algún motivo todo el mundo quiere que la gente sea música. Entonces, ¿cuál sería la política correcta? Sería permitir cierta desigualdad en el resultado, ¿no? Y dejar que el chico que toca bien el violín se especialice en tocar el violín y del grupo tenemos a alguien que no toca el violín y un gran violinista. Ese es un posible resultado, ¿no? O el otro es que sería el resultado de igualdad de oportunidades, ¿no? Si quieres tocar el violín, bueno, toca el violín. Mientras que el otro sería el resultado de igualdad de resultados. Tú que no sabes tocar el violín, recibes 5 horas más de clase de violín que el talentoso que sí sabe hacerlo, ¿no? Y finalmente terminamos teniendo 2 músicos que tocan el violín a medias, ¿no? Entonces, bueno, simplemente otro comentario así, nota al pie de página. A ver, últimas preguntas entonces. 1, 2. Sí, el chico de celeste cuyo nombre es... ¿Cómo te llamas? Fernando. ¿Quién más? ¿Tú cómo te llamas? La de blanco. Julia. Ya, y la última pregunta ahí atrás. La mano levantada. Sí. ¿Cómo? ¿Fiorella? Brenda. Ya está. Fernando, Julia y 3 últimas preguntas de la tarde. Antes de que preguntes, Gustavo ha hecho un ejemplo justo de redistribución del micrófono y cómo genera descontento y de poner topes también, porque hay más demanda, pues tú estás fijando, ¿no? el control. Pues, lamentablemente el tiempo es un recurso escaso para todos, incluyendo algunos de ustedes que tienen clases también y algunos que no han almorzado. Entonces dijimos que íbamos a acabar como a las 3, entonces vamos a tratar de respetar el tiempo de todos. Fernando, Julia y Brenda.
Quien tenga el micrófono más cerca. Buenas tardes. Dijiste que si bien nosotros habíamos crecido en una época de estabilidad, que era muy diferente a en la que ustedes habían crecido, en la que ustedes habían estudiado, hace días leí de que el ministro de Economía decía de que si bien había aumentado la inversión pública, la inversión privada no estaba creciendo como se esperaba. Y no sé si ustedes piensan de que eso también tiene que ver con la inestabilidad política que se está viviendo ahora, o sea, que la inestabilidad está influyendo en la confianza de los inversionistas en el país. ¿Y de qué forma se podría solucionar eso con el gobierno que tenemos, ¿no? Es una infiltrada de la oposición. Sí influye, ¿no? O sea, a ver, poco para poner en contexto. El Perú, hoy día el Perú es una economía que está fundamentalmente jalada por el sector privado. Si uno agarra el PBI, ¿no? y qué parte es pública, digamos, gasto público es como 15 puntos, digamos, números redondos, inversión debe ser 6 puntos, 21 o 22 puntos de todo el gasto agregado de todo el PBI es sector público. El resto, 80% de eso, es sector privado. Entonces, si el sector privado no se mueve, este país no se mueve. Entonces, ¿qué necesitas para que el sector privado se mueva? Un buen entorno de negocio, digamos que los precios, la oferta, la demanda funcionen y confianza. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto afecta a la política esa confianza? La verdad, honestamente no sé. No sé cuánto afecta. Me imagino que debe afectar, pero yo creo que más afectan otras cosas, ¿no? Indecisiones de cosas que no salen, la escasez de la mano de obra, en fin. Creo que en algún momento la inestabilidad política nos puede golpear, pero contestar a tu pregunta, decir si afecta y tanto, al menos para mí me resulta complicado. Debe afectar, y creo que lamentar, no sé, para bien o para mal, dependemos del sector privado, y si el sector privado se pone nervioso, no invierte, así es, ¿no? En el año 2008, cuando reventó la crisis financiera internacional, el Perú venía creciendo a tasas como del 10%, ¿no? La inversión privada, no sé, crecía más de 15, 18, casi 20, el tercer trimestre de 2008. 2 o 3 trimestres después, o sea, en 6 o 9 meses, creo que en 2009, incluso la inversión privada cayó 15%. Y la verdad que el Perú no es que la crisis internacional nos haya golpeado así, no, era simplemente incertidumbre, nerviosismo, y las cosas se paró, ¿no? Entonces sí, el ánimo, como decía Keynes, los espíritus animales son relevantes, ¿no? ¿Qué tanto Nadine versus no sé quién, no sé cuántos afectan? No sé. Fernando, estabas pasando las diapositivas y me fijé en una en el que nos hablaba del crecimiento y también de la inflación. Y me fijaba que Perú obviamente tenía el crecimiento más alto y la inflación más pequeña, pero el segundo que tenía el crecimiento más alto era Venezuela, y estaba acompañado con la inflación más grande, creo que era 21%, no sé. Y me pareció un dato curioso, y que mi pregunta iba por ahí, si tú crees que Venezuela está pasando por el mismo momento que Perú pasó en los 80, o crees que o que tenga otra solución, o crees que no es un problema económico y es un problema político que genera todo esto. Interesante. Primero hay estadísticas, ¿no? Creo que en Venezuela el número de crecimiento PBI debe estar sobreestimado y el número de inflación subestimado. Pero de esa parte, también estoy convencido que Venezuela está en curso de colisión. Se va a estrellar de todas maneras. Si no se estrellaba antes, ha sido porque en algún momento el precio del petróleo está a $140 el barril y el Estado pues recibía eso y regalaba la plata, ¿no? Algo por supuesto Chávez es un animal político, era un animal político impresionante, pero también es cierto que distribuía regalos, ¿no? Y eso pues compraba votos, digamos, soporte político, en fin. Yo creo que macroeconómicamente Venezuela está en curso de colisión, ¿no? No sé cuándo se va a estrellar, pero ya debe estar por estrellarse de pronto, ¿no? Y hablando de países, otro que me preocupa un poco, no tanto como Venezuela todavía, es Argentina. Yo creo que también en términos macroeconómicos están haciendo un desorden tal
¿no? Que también la van a pagar, ¿no? Están pagando, digamos, con el ajuste del tipo de cambio, pero tienen a Messi, al Kun Agüero, en fin, ¿no? Que los distrae un poco, pero en algún momento van a darse cuenta que la situación también se ha deteriorado un montón. Buenas, mi pregunta era si para dónde podíamos mirar en términos de crecimiento económico, si provincias como Ancash, Cajamarca, que recibe la mayor cantidad de canos mineros, siguen viviendo en extrema pobreza. Si quisiéramos buscar realmente dónde está el crecimiento económico, ¿para dónde debemos mirar? ¿Tú qué dices? ¿Dónde está el crecimiento dado que hay regiones tan pobres? O... Si el Perú está en una buena época, o sea, hay bastante inversión y el mundo de la minería, la construcción, todas esas cosas, ¿en dónde en verdad eso se ve reflejado? Si todavía tenemos departamentos en donde los niños se mueren de hambre. Ya, claro, sí, justamente, por eso es que no somos una historia completamente feliz, ¿no? O sea, somos una historia sin duda de crecimiento. Perú ha crecido el doble que América Latina en los últimos 10 años, ¿no? Y de estabilidad financiera, monetaria, etcétera. Eso yo creo que no hay duda, no hay que quitarle mérito a eso. Y eso ha hecho también que la pobreza se reduzca, ¿no? A estos niveles de 25-30%, ¿no? Ahora, 30% de pobreza son 9 millones de peruanos, ojo. Y recuerden, ahí yo ponía al final una cosa, no mirar solamente los números también, ¿no? Recuerden también que la línea de pobreza es una construcción que hacemos los economistas, ¿no? Se junta un grupo de gente, 4 o 5 personas, y deciden a partir de ciertos análisis que la línea de pobreza creo que es, no sé, 5, ¿cuánto es? Para una familia de 4, 1.200 soles al mes, o sea, 300 soles al mes por persona, ¿no? 10 soles diarios. Entonces hay gente que se reúne y dice, oye, con 10 soles tú ya no eres pobre. Bueno, hay un montón de gente que está en 11 soles o en 12 soles. Una vez hicimos un número en apoyo de ver qué pasa si alguien deja de trabajar un día o 2 días, le da una gripe, se rompe un pie, ¿no? Y teníamos un porcentaje bien importante de peruanos que si les pasaba esa eventualidad caían por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces no hay que dejarse engañar tampoco, ¿no? La línea de pobreza es algo que nos hemos construido los economistas, es un referente, digamos, es un benchmark que nos permite decir que estamos progresando, pero tú tienes toda la razón, no tienes que irte tan lejos como Ancash, ¿no? O sea, te das una vuelta por Lima nomás y te das cuenta el nivel de pobreza. Según las estadísticas, Lima tiene solamente creo que 12% de pobres, solamente, o sea, 1 de cada 10 limeños solamente es pobre, según la estadística esta de la línea de pobreza. Pero dense una vuelta, ¿no? Váyanse no solamente al cerro, sino detrás del cerro, ¿no? A la ribera de los ríos y se van a dar cuenta lo que significa pues ese nivel de pobreza, ¿no? Hay mucho no pobre estadístico que se siente como pobre, ¿no? Y vive como pobre en el Perú, ¿no? Eso es así. Bueno, con esa nota un poquito más pesimista pero realista, creo que podemos dar por concluida esta charla agradeciéndole a Hugo con un fuerte aplauso.